Primera de Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana conversación, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Redimidos, o sea, tenemos redención. También eso está en Efesios 1, 7. O sea, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El otro punto, Romanos 5, 10. Hemos sido reconciliados con Dios ya, ¿ok? Pero ese era uno de los términos también, poder reconciliarnos a nosotros los pecadores con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Será otro término de su muerte. Y el último, por lo menos en lo que son los términos de su muerte, es el rescate. Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el propósito también era para rescatarnos. Eso también lo leímos, lo leyó el hermano Oscar en Primera de Pedro, ¿cierto? Fuimos rescatados, okay. Bueno, redimidos. Right, entonces, el modo de su muerte, ¿cómo murió el Señor? ¿De qué modo tan sangrienta? Okay. Fue por crucifixión. Marcos capítulo 15, versículo 24. El versículo 24 y el versículo 30 y el versículo 32. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Y el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. El método de muerte del Señor fue por medio de crucifixión y una cruz. Juan capítulo 20, versículo 25. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces el Señor fue clavado, usaron clavos ya. Clavos fueron los que usados para colgar al Señor, porque hay algunas religiones, aunque usted no lo crea, dice que él fue amarrado con las manos sobre su cabeza, imagínense. Okay. Right. Entonces, y el punto 2 es de que fue por maldición. Gálatas capítulo 3, versículo 3. El modo de su muerte fue crucifixión y para maldición. 1:3. Disculpe. Perdón. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero. Entonces, como fue colgado o fue clavado en una cruz, eso era una maldición, eso es una maldición ya. Pero vea que la maldición del pecado fue puesta encima de él. Por eso se representan las espinas. Por eso las espinas representan, se le pusieron unas espinas como corona. Y cuando usted se va al Génesis, la maldición que Dios le puso a la tierra, porque vea que la tierra no producía espinos. Pero por el pecado que se cometió, Dios maldijo a la tierra representando el pecado en espinos. Eso está en Génesis, bueno, no lo vamos a leer, pero está en Génesis, ya cuando Dios habla con Adán, la mujer, Eva y la serpiente. Espinos y cardos producirán, le dice. Sí, la tierra, espinos y cardos. Así es. Entonces, digamos, esa maldición por eso se representa en la corona de espinas que le pusieron al Señor, como representación de que la maldición del pecado se le estaba poniendo encima a él, el justo por nosotros los injustos. Bien, ahora vamos a ver entonces, ya vimos entonces lo que fue profetizado, los términos de su muerte, para qué fue.
el modo de su muerte y ahora los sufrimientos físicos. Número 1, el Señor fue azotado. Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. 1, el Señor fue azotado. 2, se le pusieron coronas de espinas. Marcos 15:17-19. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Entonces, hasta ahí, gracias, hermana. Entonces fue azotado, le pusieron corona de espinas, le pegaron con una caña, fue golpeado. Isaías 52:14. Fue golpeado el Señor. Isaías 52:14. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Vuelvo y El leo. Señor fue golpeado de una manera brutal, desfigurado, dice la escritura. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, eso fue algo, fue algo que va demasiado. También le arrancaron su barba también. Isaías 56, Isaías capítulo 50, versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Lo escupieron, le arrancaron la barba, lo golpearon de una manera tan cruel que hasta lo desfiguraron. Le pusieron corona de espinas, lo azotaron, le dieron con una caña. El Señor cargó una cruz pesada. Estaba pesada esa cruz. Juan capítulo 19, versículo 17. Mucha gente dice, no, Dios no me ama. Bueno, yo no entiendo. Juan 19, capítulo 19, versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí la cruz, y cuando vemos, vea que él necesitó, digamos, los soldados le dijeron a ¿cómo se llama el que lo ayudó? Cireneo, hermano. Ajá. Que lo ayudara a cargar la cruz en un momento. Vea que el Señor llegó a sufrir deshidratación, ¿verdad? Porque le dieron vinagre. Juan capítulo 19, versículo 28-29, el Señor estaba con sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Entonces el Señor estaba con sed, estaba deshidratado. Y el Señor, bueno, el último sufrimiento físico, el Señor fue desangrado. Fue desangrado totalmente hasta la última gota. Salió agua. Juan capítulo 19, versículo 34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, cuando sale agua de un cuerpo, ¿verdad? Cuando sale agua, es cuando se acumula eso se llama el pericardio en ciencia, ya, por lo menos los que son cardiólogos saben eso, de que se acumulan estos líquidos ya cuando el cuerpo no le queda nada de sangre, y por eso sale agua. Y eso fue lo que el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor derramó, como Él lo dijo, hasta la última gota de su sangre para el perdón del pecado de la humanidad.